Pareciera que cuando queremos hablar de este tema, los adultos, las adultas, nos complicamos tanto porque cuando queremos hablar acerca de lo que es la sexualidad, definitivamente hablamos desde mi vivencia como adulta o como adulto. Entonces, cuando digo hablamos desde nuestra vivencia, hablamos de todas aquellas experiencias que pueden ser tanto positivas como negativas o pueden ser incluso traumáticas, y desde ahí yo estoy abordando el tema de la sexualidad, o incluso desde los mitos o desde las barreras que tengo con la sexualidad. Entonces, sí es literal un grito de auxilio, y las personas que están acá no me dejarán mentir. Voy a dar al final un espacio para que compartamos experiencias, aunque si quieren hacerlo, contar una experiencia que no se salga del tema que estamos hablando, por favor háganlo, aunque yo esté hablando, pidan participación y de verdad pueden aportarlo. De las personas que estamos acá, quienes tengan hijos e hijas, yo creo que vamos a coincidir en este temor, por así decirlo, o este grito de alarma que nos da de cómo hablar, o de aquellas preguntas o comentarios que hacen los niños, niñas en ciertas edades acerca de algo de tipo sexual, o algo a lo cual nosotros como adultos o adultas no estamos dispuestos ni preparados a hablar, a abordarlo desde nuestra perspectiva. Entonces, para esta charla, lo primero que quiero que entendamos y que comprendamos, y a partir de eso vamos a continuar un discurso, es definamos qué es la sexualidad. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de sexualidad? Fíjense que cuando hablamos de la palabra sexualidad, automáticamente vienen a nosotros estas imágenes o conceptos que tienen que ver con los genitales. Entonces, cuando escuchamos la palabra sexualidad, es rápido lo asociamos con algo genital. Y no únicamente lo asociamos a algo genital, sino que lo minimizamos, lo puntualizamos al tema genital. Y ese es el principal error que cometemos los y las adultas, de abordar la sexualidad desde solo una o uno de sus componentes, que es la parte genital o la parte biológica. Sin embargo, la sexualidad realmente es un conjunto o es un constructo de otros sistemas que en su totalidad integran a la sexualidad. No es únicamente lo genital. Pasa a la siguiente, por favor, Sabrina. La sexualidad, de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, veamos, por favor, quise traer esta definición porque es bastante compleja y completa, y vamos a ir desmenuzándola. ¿Qué se entiende como sexualidad? Dice, la sexualidad humana se define como un aspecto central del ser humano. Un aspecto central del ser humano porque ningún ser humano puede estar alejado de la sexualidad. Somos seres sexuados desde el momento que nacemos, o incluso antes, al momento de nuestra concepción, estamos ya teniendo una referencia a lo que va a ser nuestra sexualidad. Entonces, es un aspecto central del ser humano a lo largo de su vida. Abarca al sexo, las identidades, roles de género, erotismo, placer, intimidad, la reproducción y la orientación o relaciones sexoafectivas. Si se dan cuenta, entonces, hemos escuchado también que la sexualidad es un constructo biopsicosocial, que significa que tiene aspectos biológicos, psicológicos y sociales. Todos, obviamente, a raíz de lo que conocemos como sexo. ¿Qué vamos a conocer como sexo? Específicamente la genitalidad. ¿Okay? Estos caracteres sexuales que nos hacen ser hombre o que nos hacen ser mujer, o que en los animales o en la biología podríamos decir que nos hace ser hembras o machos. Pero este aspecto de la sexualidad, que es el sexo o los genitales,
se van a conjuntar con una vivencia psicosocial, es decir, cómo yo como persona me relaciono ante estas características sexuales con las que nazco y cómo mi aspecto social me acomoda de acuerdo a las características con las que yo nací. Entonces nos damos cuenta que la sexualidad no es únicamente genital, no es únicamente un componente biológico, sino que tiene aspectos psicosociales, es decir, en la parte psicológica es cómo me percibo yo. Aquí entraría, por ejemplo, el tema del placer, el tema de la identidad de género, que más adelante vamos a hablar de esto y cómo lo abordamos con nuestros niños, niñas o adolescentes, y cómo la sociedad me percibe o me acomoda ciertas características en relación a lo que yo soy de manera biológica. Es decir, si nazco hombre o nazco mujer, hay toda una cultura que me va diciendo cómo debo ser yo por el hecho de haber nacido mujer. Y va desde cómo voy a comportarme, cómo voy a hablar, cuáles son las actividades que voy a hacer. Y pareciera que hay un destino fijado por el hecho de nacer hombre o nacer mujer en una sociedad. Entonces, a todo esto le vamos a llamar la construcción de género. Entonces, partamos desde ese punto de qué es la sexualidad, que tenemos que desgenitalizar la sexualidad. Cuando hablamos de sexualidad, no hablamos únicamente de los genitales, ¿ok? No hablamos únicamente de una relación coital, una relación sexual, no hablamos únicamente de eso. No olvidemos, porque yo sé que el mayor temor acerca de hablar de la sexualidad con nuestros hijos e hijas es justamente porque lo genitalizamos. Y lo genitalizamos a tal grado que cualquier palabra que tenga que ver con sexo y que nuestros niños y niñas nos lo digan, nos ponen en pánico. Pero en realidad, la sexualidad es un constructo biopsicosocial que incluye otras aristas, ¿no? Como lo que hablábamos, la cuestión de género o la cuestión incluso sexoafectiva, es decir, cómo se están relacionando, cómo nos relacionamos mujeres con hombres y hombres con mujeres. Y en este punto entraría cómo los niños y las niñas van a relacionarse o empiezan a relacionarse con el sexo opuesto. Estas relaciones son sexoafectivas, que si se dan cuenta no implica nada genital. Son relaciones sexoafectivas, es decir, cómo es mi relación de afecto con mis pares, es decir, con otros niños, con otras niñas, por el hecho de ser niños o niñas. Entonces, es un constructo, ¿ok? Quiero que partamos de ese punto. Seguimos, Sabrina, por favor. Ok, voy a empezar a hablar acerca de realidades, luego hablamos de algunos mitos que tenemos acerca de la sexualidad en los niños y las niñas. El primer punto que quiero tocar es que todo ser humano es sexuado y su desarrollo es en virtud del sexo, es lo que justamente les comentaba al principio. Todos los seres humanos somos sexuados. Ninguno podemos estar exento del sexo, ninguno. Y repito, sexo en relación a características biológicas, ¿sí? Yo no puedo negar ser hombre o ser mujer biológicamente, o incluso también conocemos a las personas intersexuales. No puedo negarlo, tengo que pertenecer a un ente biológico que me dicta de acuerdo a los caracteres sexuales con los que yo nací. Entonces, todas las personas somos sexuadas, todas las personas. El niño o la niña, acorde a su desarrollo, empieza a tener concepciones acerca de lo que significa ser niño o ser niña, genital y socioculturalmente. Entonces, cuando hablamos, y voy a empezar a hacer relación al tema que nos trae el día de hoy, cómo hablar de sexualidad con los niños y las niñas o con nuestros hijos e hijas. Bueno, vamos a partir de que no hay un discurso generalizado para todos los niños y niñas,
sino que esto va acorde a el desarrollo que tiene el niño o la niña. Y cuando digo que va acorde al desarrollo que tiene el niño o la niña, porque nuestro discurso de enseñanza, y ojo aquí, nuestro discurso de enseñanza tiene que estar predeterminado por lo que el niño o la niña desea saber o necesita saber, no lo que yo le quiero contar. Esto es muy importante. No es lo mismo que un niño, por ejemplo, de 3 o 4 años, se acerque al papá, estire la mano y le agarre el pene y la niña diga, ¿qué es esto, papá? ¿Qué es eso que tienes? No es lo mismo a la misma explicación que le podríamos dar a un adolescente que per se, en su desarrollo, ya tiene otros conocimientos que el niño de 3 o 4 años no. Entonces, aquí es importante cómo vamos a hablar de sexualidad con nuestros hijos e hijas. Vamos a hablar de acuerdo a lo que ellos necesiten saber, conocer o tengan dudas. ¿Cómo podemos basarnos en estas etapas? Yo les puse aquí el ejemplo, quienes son, si hay aquí psicólogos o psicólogas, bueno, conocemos dos teorías que son muy importantes para la ciencia de la psicología, una que es el desarrollo, la teoría de desarrollo psicosexual de Sigmund Freud y la teoría de desarrollo psicosocial de Erik Erikson. Ambas nos hablan acerca de todas aquellas etapas por las que pasa, en el caso de la teoría psicosexual, etapas por las que pasa la infancia. En el caso de Erik Erikson, todas las etapas por las que pasa el ser humano a lo largo de su vida. Yo aquí me voy a concentrar en las etapas de desarrollo psicosexual según Sigmund Freud y cómo estas, nos vamos a dar cuenta, va determinando lo que el niño, aquellas características propias del niño de las cuales van a ser un interés o una necesidad de saber y de conocer. Las etapas de desarrollo psicosexual de Sigmund Freud, bueno, dice que a lo largo de la infancia, o sea, antes de la edad adulta, las personas pasamos por 5 etapas. Estas etapas son muy marcadas y tienen su desarrollo y su eje central en relación a lo que es la sexualidad. Entonces, vamos a ver que si nos damos cuenta, Sigmund Freud dice, desde el momento en que nace hasta antes de los 18 años, pasa por 5 etapas. Y la primera etapa del niño es la etapa oral. En la etapa oral habla Sigmund Freud acerca de cómo el niño empieza a relacionarse con el mundo exterior. O sea, el niño está en el vientre de la madre, y nace y llega a un mundo totalmente desconocido. Y el único vínculo que va a tener es a través de la oralidad. Entonces el niño empieza a succionar, a chupar, a lamer y todas sus necesidades las canaliza a este sistema oral y es la manera en la que se va a vincular con el mundo externo y en la que empieza a crear el primer vínculo. Se espera entonces que ese vínculo sea la madre. ¿Qué quiere decir? Que a través de la succión y a través de amamantarse pegado al pecho, el niño o la niña nace, llega a este mundo y empieza a formar su primer vínculo. Ojo, porque esto más adelante en la vida adulta va a tener una repercusión. Acuérdense que Sigmund Freud y en la psicología, para los que no son psicólogos, en la psicología hablamos de todo este material inconsciente. Este material inconsciente es todo esto, estas vivencias que se van acumulando en la primera infancia, las cuales en la edad adulta probablemente no las lleguemos a recordar en su totalidad, pero que han quedado marcadas en nuestra vida y que van a reflejarse en alguna conducta adulta. En este caso, dice Sigmund Freud que el primer vínculo es a través de la oralidad. Y cuando hablamos de vínculo, hablamos, por ejemplo, de un niño que se está vinculando, en este caso con el sexo opuesto, que es la madre, o en el caso de las niñas, que se está vinculando
con la persona del mismo sexo y es el primer vínculo, es el primer lazo afectivo. Y esto va a tener una repercusión en la edad adulta. Si lo comparamos un poco con la teoría de desarrollo psicosocial de Erik Erikson, Erikson dice que el primer contacto que el niño tiene y la primer necesidad que el niño tiene es el ser protegido, el tener seguridad. De hecho, la primera etapa del desarrollo psicosocial es la de conseguir la seguridad. Es decir, el niño nace, y en esto coincide con Sigmund Freud, el niño nace a un mundo y viene a un mundo que es totalmente desconocido, y la primera necesidad que tiene como instinto es ser protegido. Que al llegar a este mundo, él pueda sentirse protegido. Entonces vemos a estos niños que cuando nacen, si se dan cuenta, los niños, los bebés, tienen las manos así, los puñitos cerrados, y los empiezan a abrir cuando justamente dejan de tener miedo y se empiezan a sentir seguros. Hay niños que puede ser a las pocas semanas, hay niños que pueden pasar 2, 3 meses y siguen con las manitas así, incluso hasta les salen como ampollitas o empiezan incluso como a generar sudor en esta parte, los bebés, porque están así y poco a poco se van soltando. ¿Cuándo se van soltando? Por eso las enfermeras, los enfermeros, médicos, nos piden que hagamos esos ejercicios con los bebés, que les abramos la mano, que los toquemos y que vamos generando este vínculo, pero este vínculo le está dando seguridad al niño. Y bueno, nos preguntaríamos acá, ¿qué tiene que ver esto con las relaciones afectivas? ¿O qué tiene que ver esto, perdón, con la sexualidad? Tiene que ver en el sentido de que se le está enseñando al niño con qué clase de personas o qué tipo de vínculos seguros va a conseguir a lo largo de su vida. Entonces, tanto Sigmund Freud como Erik Erikson coinciden aquí en esta etapa que a mayor seguridad, que a mayor vínculo, que un niño, un bebé recién nacido, por ejemplo, apagan la luz y llora, pero si lo tocas, automáticamente se calma. ¿Sí? Porque lo que está buscando es la seguridad. O el niño, por ejemplo, cuando tiene hambre, cuando está sucio, cuando está incómodo, cuando ya se hizo popó, llora, pero automáticamente se acerca a alguien, la madre o algún brazo que lo pueda tener en seguridad y automáticamente se calma. El niño está aprendiendo, el niño o la niña está aprendiendo desde la llegada a este mundo que un vínculo va a sostenerlo. En la edad adulta, entonces, este material inconsciente que va a quedar en el bebé o las huellas némicas, como se conocen, van a tener una repercusión en la edad adulta. Es decir, va a ser un adulto que crea vínculos positivos con otras personas. ¿Por qué? Porque la primera instancia que conoce cuando llega a este mundo es que es bien recibido y que cuando llora por miedo, lo cubre. O que cuando tiene hambre, tiene una necesidad, lo cubren, lo limpian, lo alimentan. Entonces, este niño, en su inconsciente, este bebé está aprendiendo a que está en un lugar seguro. Ahora nos preguntaríamos, versus un niño, por ejemplo, que nace y es abandonado. Y es abandonado a media carretera o en algún lado. Este es un niño que llegó al mundo y tiene miedo y nadie lo cubrió, nadie lo protegió. Lloró y lloró por hambre y nadie lo alimentó. Lloró por miedo, por frío, por hostilidad y nadie lo cobijó. En las huellas némicas que va guardando este bebé es que el mundo es inseguro, que el mundo es malo, que no puedo confiar. Y estos bebés logran sobrevivir en muchos casos. Pasan horas, pasan días, ¿sí? O pasan meses en algún lugar donde están resguardados, pero no reciben ningún vínculo que realmente se esté formando con ellos. Esto, por ejemplo, tiene en la edad adulta repercusiones. ¿Cuáles serían las repercusiones en la edad adulta? Que son personas desconfiadas, que son este tipo de personas que no confían en nadie, que literal, estas personas que dicen estos dichos, no confíes ni en tu propia sombra. Y tú los escuchas y dices, o sea, caray, no confíes ni en tu propia sombra, si está cabrón, ¿no? O sea, que no confíes ni en tu propia sombra. O
que literal no confíes ni con quien duermes, que duermes con una pistola en la cama, por si acaso, o que siempre llevas una navaja contigo por si acaso, o que siempre hablas mal de las mujeres porque todas son iguales y todas son malas, ¿sí? O viceversa, las mujeres de que todos los hombres son malos y que todos son golpeadores y que el mundo es difícil. Entonces, estamos hablando de que todo este material inconsciente está formando parte de lo que va a ser nuestra sexualidad, porque está haciendo referencia a cómo yo me voy a comportar en los vínculos con los demás, tanto para hombres como mujeres. Y esto, señores, señoras que están escuchando, compañeros, compañeras, esto se define desde el momento que nosotros nacemos. Estos rasgos de personalidad que nosotros tenemos ahora en la edad adulta no se están formando ahorita, no se formaron, el año pasado que porque me engañaron, entonces ya ahora soy una persona desconfiada. No, se formaron desde atrás al momento en la primera infancia, cuando nosotros nacimos y alguien nos enseñó a nivel inconsciente o aprendimos a nivel inconsciente a formar un vínculo. Entonces, todo esto ya está marcando parte de mi sexualidad porque me está hablando de cómo yo me voy a vincular afectivamente con las demás personas, hombres o mujeres. Después de estas etapas vienen otras. Después, según Sigmund Freud, viene la etapa anal. La etapa anal habla de este placer o descubrimiento que el niño, y estamos hablando ahí, la etapa anal es como de 1 a 3 años. La etapa oral, de las que ya le hablé, del vínculo a través del amamantarse y de la cercanía al pecho y al cuerpo del otro, es de 0 a 1 año aproximadamente. Entonces, en esta etapa anal, el niño descubre el placer y la autonomía a través de la retención o la expulsión, porque es cuando el niño empieza a controlar esfínteres. Y vean aquí qué curioso, porque el niño empieza a controlar esfínteres a esta edad de 1 a 3 años y empieza su autonomía. Empieza su autonomía y vean cómo marca nuestra sexualidad esta etapa, porque en esta búsqueda de autonomía a través del control de esfínteres, el niño y la niña es exhibicionista. Si ustedes ven a los niños de 1 a 3 años, ellos pueden estar corriendo desnudos por toda la casa y a ellos les causa gracia. Entonces pueden estar corriendo, pero en un momento descubren que hay ciertas reacciones que su entorno empieza a demostrar. En los niños, por ejemplo, de 1 a 3 años, que cuando los van a bañar o cuando los llevan al baño, porque empiezan a controlar esfínteres, los llevan al baño, entonces el niño suele jugar, ¿sí? Entonces sale corriendo o incluso juega a la expulsión o a la retención del popó, ¿no? Entonces, incluso cuando hace popó, cuando ya no le ponen pañal y le dicen, ¿sabes qué? Tienes que avisar para cuando vayas al baño, y el niño avisa para ir al baño, para el niño es un logro. Y es un logro que incluso ve el popó como muchas veces como premio o como suyo, y le dice adiós al popó, o habla con el popó, o lo quiere guardar, o agarra la vasija donde haga popó, donde esté aprendiendo a controlar esfínteres, y lo lleva y lo muestra a todos. Entonces el niño empieza a mostrarse de esa manera. Y aquí, ¿cuál es el punto en esta etapa? Es de que en ese exhibicionismo que el niño tiene, empieza a haber una reacción. ¿Cuáles son esas reacciones? Y ojo, estas reacciones que los adultos tienen, empiezan a jugar con los niños o a molestarlos. Entonces le dicen cochino, sucio, o o le empiezan a ridiculizar, te lo voy a quitar, si son niños, ¿no? Le dicen, te voy a quitar el pajarito, o le empiezan a poner nombres, o los empiezan a hacer como burla. Es decir, son exhibicionistas los niños a esa edad, pero nosotros tenemos una reacción, y esto varía, aunque en nuestra cultura generalmente es una reacción de morbo, de risa,
¿sí? O incluso, no sé si ustedes han escuchado esta parte también del miedo a la castración que viene más adelante, pues radica en estos juegos que se hacen con los niños, ¿no? Incluso cuando se les está cambiando, cuando se les está cambiando el pañal, por ejemplo, el niño suele no dejarse poner el pañal y sale corriendo porque quiere mostrarse. Aquí va a depender de cuál es la reacción que nosotros tenemos, porque con base a esto será el aprendizaje que el niño tiene. Entonces, y eso lo podemos ver nosotros como adultos. Recordemos de dónde nace ese pudor, ¿sí? ¿Quién nos dijo a nosotros que enseñar, en el caso de las niñas, por ejemplo, quién nos dijo a nosotros que enseñar los senos es malo o que es sucio o que somos cochinos porque nos mostramos? Entonces el niño a esta corta edad ya está aprendiendo y está cargando un montón de información que está relacionada a su cuerpo. Después viene otra etapa, que es la etapa fálica. En esta etapa estamos hablando de entre 3 y 6 años, es la etapa normalmente en la que se van al kinder los niños, y aquí hay una necesidad y un proceso muy importante que yo creo que es como lo más preocupante de los niños y más adelante que tengamos la retroalimentación y las dudas, me van a poder compartir. Creo que una de las etapas más preocupantes son estas, porque el niño se va al kinder y la educación entonces en torno a su desarrollo, a su crecimiento, a sus valores, hacia su sexualidad, ya no solo va a depender de mamá y papá o de quienes estén en casa, quien sea su cuidador directo, la abuela, tío, no sé, con quien viva el niño. No quiero minimizar únicamente a mamá y papá. Puede ser solo mamá, puede ser solo papá, dos mamás, no sé, las personas que estén a cargo del cuidado, sino que se sale esta enseñanza a otros círculos que en este caso va a ser la escuela. La escuela y también los medios de comunicación. Entonces, el niño a esta edad de 3 y 6 años empieza en la etapa fálica. Esta etapa fálica radica en, y su nombre lo menciona, en el falo. Falo es simbólicamente un atributo de palo, de poder y de pene. Entonces, aquí en esta etapa, niño y niña descubren, en esta etapa de 3 a 6 años, descubren que entre niño y niña hay diferencia, que mamá y papá tienen una diferencia y que esa diferencia es el falo, es decir, que uno tiene algo que el otro no y que eso tiene una sintonía también de poder. Entonces el niño aquí empieza a descubrir esas diferencias. Entonces el niño se vuelve muy curioso, entonces es muy común y muy normal que el niño a esta edad de 3 a 6 años, por ejemplo, va al kinder y le levanta la falda a las niñas, porque quiere ver qué tiene debajo. O incluso un día llega después del kinder y nos dice que María o que Lupita no tienen lo que él sí tiene. O incluso un día el niño nos dice o la niña nos dice que eso que tiene papá entre las piernas, ella no lo tiene. Empieza a haber diferencias y empieza entonces una identificación sexual. Esta identificación sexual ocurre en todos los niños y niñas, en todas las personas. A esta edad de 3 a 6 años nos damos cuenta que yo soy como mamá, porque tenemos lo mismo o nos hace falta lo mismo, ¿sí? O el niño se da cuenta que es igual a papá, porque lo que papá tiene en medio de las piernas también lo tiene el niño. Entonces somos iguales. Entonces empieza este juego de identificación. Aquí se acentúa la curiosidad. Los niños de 3 a 6 años de verdad son muy curiosos porque justamente están en esa etapa. Entonces aquí los niños te van a preguntar qué es lo que tiene papá en medio de las piernas y quieren que se lo expliques, ¿sí? O, por ejemplo, cuando te estás bañando, el niño quiere ver si lo que tú tienes también es lo que ella tiene en el caso de las niñas o viceversa en el caso de los niños. Entonces empieza esta curiosidad. Y como aquí el lenguaje se va acentuando mucho más, entonces aquí los niños son muchas dudas. Quieren saber, quieren conocer
hacen preguntas incluso de cómo vienen, cómo nacieron, de por qué son diferentes, por qué papá tiene algo que mamá no, por qué se besan. Entonces los niños empiezan a hacer, sumémosle que por esta edad también está esta cuestión de fantasía, del juego simbólico y demás. Entonces aquí se va acentuando todas estas características que tienen que ver con su sexualidad y que se van relacionando con el material inconsciente acumulado ya en las etapas anteriores. Después viene un periodo de latencia, lo que se conoce como este periodo entre 6 y 11 años, en donde aquí lo que se acentúa es más la parte moral. Los niños de 6 a 11 años ya pasaron esta etapa de curiosos y demás en cuanto a su identificación sexual, ya saben perfectamente o que son igual que papá, o que son igual que la mamá, o que son igual que el abuelo, o que son igual a la abuela. ¿Sí? Aquí empiezan a tener ya como ídolos y quieren ser como el jugador de fútbol, y quieren ser como Leo Messi, o las niñas quieren ser, no sé, como Shakira, o las niñas quieren ser, empiezan a tener sus ídolos, pero que se asemejan a ellos, que son genéricamente como ellos. Entonces, en esta etapa de latencia, esta condición de los niños es un poco más moralistas, porque aquí los niños ya saben exactamente qué es bueno y qué es malo en relación a lo que han vivido antes. Entonces aquí el niño, Freud le llama esta etapa de latencia porque es como que se adormece un poco toda esta manifestación de la sexualidad y todo lo sexoafectivo. Entonces como que si se apacigua, el niño deja de preguntar, es más pudoroso, da por hecho cosas que ya aprendió, entonces aquí ya sabe que literal, por ejemplo, un niño de 4 años, en esta etapa fálica, por ejemplo, un niño de 4 o 5 años puede estar viendo televisión, tomándose un biberón y rascándose los genitales, la vagina, la vulva o el pene, y está así, viendo la televisión y tranquilo. ¿Sí me explico? Todavía no tiene esta concepción de que si es bueno o es malo hasta que alguien se lo diga. El niño de 6 a 11 años ya lo ha aprendido. Entonces, esta etapa de latencia es como que se adormece esta parte de inquietud sexual, el niño da por hecho ya las cosas que aprendió y muestra un desinterés o ya no tiene tanta curiosidad en relación a toda esta parte sexoafectiva, o incluso, por ejemplo, en el kinder, los niños pueden decir que tienen novios o que tienen novias y que se besan y se agarran de la mano los niños y las niñas. En la etapa de latencia de 6 a 11, a los niños les da pena. Se alejan un poco, por ejemplo, de las niñas o los niños cuando les gusta a alguien, se alejan. Se concentran más en la parte de actividades culturales, quieren como acentuar un poco más las actividades de aprobación escolares, van a cursos, van a bailables o estas actividades extraescolares, porque es como la manera de alejarse o de demostrar que ya no son esos niños curiosos de antes que le levantan la falda a las niñas, ¿no? Para ver qué es. Entonces, queda esta etapa así como dormida un poco. Vuelve a aparecer cuando viene otra etapa que de verdad es bastante también alarmante para los padres y las madres de familia, que es la etapa adolescente. A esta etapa del desarrollo le vamos a llamar que es la etapa genital según el desarrollo psicosexual. Es la etapa entre los 11 hasta los 18 años. Aquí sería toda la adolescencia. Aquí todo este conocimiento previo que ha formado el niño desde el momento de que nace hasta ahorita se genitaliza. Es decir, aquí sí toda la situación adolescente se hace genital. Coincide con la etapa del Marve, ahorita te doy el espacio, coincide con esta etapa de desarrollo del adolescente y esta etapa de desarrollo biológico, en donde hay un acomodo hormonal, donde hay un crecimiento, empiezan a surgir caracteres sexuales
secundarios, empieza a salir vello, cambian la voz, empiezan a tener erecciones, producción de esperma, etc. Todos estos cambios hormonales que el adolescente empieza a tener, potencializa entonces esta etapa a que sea únicamente, su curiosidad va a ser genital. Entonces quieren saber por qué les crece, empiezan normalmente una vida adulta. Según la Organización Mundial de la Salud, estudios de la UNAM dicen que tanto adolescentes, la iniciación en la actividad sexual, que justo empieza en esta etapa, es a los 13, 14 años. Sí, Marve, ¿iba a comentar algo? Hola, buenas noches. Sí, buenas noches, Marve. Oye, oigan, yo tengo una duda. Entonces, ¿es recomendable o no el mencionarle, por ejemplo, a mi hijo pequeño desde los 2, 3 años, el cómo, o sea, decirle por su nombre, ¿no? O sea, las niñas tienen vagina y los niños pene. O sea, Ujú. para que empiecen desde una edad temprana a asimilar la situación. Yo creo que esa es nuestra primera plática de sexualidad hacia nuestros hijos. Ujú. Sí, de hecho, bueno, más allá, de hecho creo que ya me tardé bastante tiempo aquí en este tema. Ahorita vamos a pasar a qué es lo recomendable. Todo tiene que, todo radica, y vuelvo a lo que les decía al principio, no es lo que nosotros queremos enseñarle a los niños, es lo que el niño necesita y de lo cual tiene curiosidad. Esto que tú me estás diciendo, por supuesto que es importante enseñarles. Se va a puntualizar aproximadamente entre los 3 años. Aunque de los 2, por ejemplo, los niños empiezan a notar diferencias, pero sí es importante llamarle a los genitales por su nombre, porque cuando no lo hacemos, entonces el niño aprende automáticamente que es algo oculto o que es algo que tenemos que disfrazar. ¿Y por qué se va a disfrazar? Porque entonces es algo impropio, como que es algo malo o como que es algo sucio. Entonces empieza el niño a hacerse figuraciones, porque es eso, figuraciones, porque el niño no comprende por qué le dices pajarito o por qué le dices cosita o por qué le dices todos estos nombres. El niño no los entiende, solo los apropia, pero realmente no sabe el por qué. Ese por qué lo descubre más adelante, pero ya es demasiado tarde cuando se da cuenta, porque ya todos estos primeros años pasó creyendo que era algo malo o que era algo de lo que no se tenía que hablar y por algo se escondía. Entonces ya en los años más adelante, entonces se empieza a dar cuenta que se ocultaba por algo, porque era malo, porque era algo de lo que no se debe de hablar. Entonces, ¿cuál es aquí la recomendación? Que se hable, y eso yo creo que muchas personas expertas lo han dicho, que se tiene que hablar con los nombres que corresponden. Porque vuelvo a lo que les estaba comentando. Estamos enseñando entonces sexualidad a nuestros hijos desde nuestros prejuicios. ¿Por qué a mí como adulta me cuesta decirle pene al pene? O vagina a la vagina, o vulva a la vulva. ¿Por qué me cuesta? ¿Por qué al niño se lo tengo que disfrazar? ¿Realmente es para que el niño aprenda mejor o es porque realmente yo como adulta tengo un tabú o tengo ¿cómo se podría decir? Como este bloqueo que es una pena finalmente, que es como pena, que es como miedo. Entonces empiezo a transmitir todo eso que es oculto al niño y a la niña y los niños se dan cuenta. ¿Ok? Seguimos, Sabrina, por favor, la próxima. Ok. Otra de las cosas que recomendables es el tema de las realidades. Vivimos en contextos culturales muy distintos a los que nos tocó en nuestra época y de verdad esto también es parte de la enseñanza de la sexualidad. El niño y la niña tienen derecho, y escuchemos eso, derecho, no es ni siquiera es una necesidad o es una recomendación, no, es su derecho.
El niño tiene derecho a crecer, a tener un acceso a la información. El niño tiene derecho a un sano desarrollo de su personalidad. Entonces, no podemos bloquear ni limitar ese sano desarrollo. Y cuando hablamos de los contextos culturales son diferentes a nuestra época, quiere decir que sin el afán de orientar hacia una decisión o hacia otra, los niños y las niñas tienen que saber que están en un mundo, que están en este contexto cultural que les tocó vivir, que a nosotros no nos tocó, porque a lo mejor y hace 30 años, no sé qué edad tengan las personas que me están escuchando, yo tengo casi 36 años, y hace 30 años, por ejemplo, yo no conocía que habían familias, por ejemplo, de homoparentales, ¿no? Que dos mamás o dos papás y que habían hombres que se casaban con otros hombres y que adoptaban a niños y que formaban una familia. Hace 30 años yo no lo sabía, no lo sabía, a mí nadie me lo explicó, pero tal vez no era parte de nuestro contexto cultural, en el espacio, en el pueblo, en la ciudad donde yo vivía. Pero el hecho de que en mi contexto hace 30 años no existiese, no quiere decir que tengo que transmitir ese conocimiento a los niños y las niñas de ahora. Muchos me han dicho, ¿qué le contesto a mi hijo, a mi hija cuando me dice, es que dos hombres se estaban besando? Y entran en conflicto y empiezan a inventarle cosas, o peor aún, empiezan a discriminar y a decirle, son malos, son pecadores, o son cochinos, nunca vayas a hacer lo que ellos hacen, no te juntes con él, y empieza una serie de discriminaciones. Aquí es importante, no tenemos por qué alarmarnos, como adultos. Tienes que enseñarle al niño que hay una realidad, pero no desde tu percepción, pero no desde tu prejuicio, vaya. Por ejemplo, yo tengo tengo sobrinos, tengo una sobrina que está en esta etapa súper curiosa de 4 o 5 años, y si de repente sale con preguntas de tía, vi a dos hombres que se estaban besando, ¿por qué los dos hombres se están besando? Entonces, la respuesta tiene que ser muy fácil, no desde nuestro prejuicio. Primera, hay dos hombres que se están besando, hija, porque se quieren besar. O porque se están demostrando cariño, así como tú le demuestras cariño a tu mamá, a tu papá o a mí, así como tú te acercas y me das un beso en la mejilla y me dices, tía, te quiero, tía, te amo, es una demostración de afecto. Ellos se demuestran el afecto así, punto. Solo eso, el niño tal vez ya no te va a cuestionar más. No tienes por qué sembrarle un perjuicio que no le pertenece al niño, nos pertenece a nosotros y pertenece a una época en donde no nos enseñaron eso, ¿sí? Cuando vemos, por ejemplo, en las familias, por ejemplo, los niños ahora llegan y dicen, es que María tiene a dos mamás o tiene a dos papás. Y no tenemos nosotros por qué decir, ay, es que es malo, es que es feo, es que no te juntes con esa niña. O sea, eso ya es prejuicio nuestro. Tenemos que enseñarle a los niños y a las niñas que hay una nueva realidad y que esa realidad no tiene necesariamente que marcar, o como mencionó en la diapositiva, no es con el afán de orientar al niño a una decisión. Yo no le estoy diciendo al niño o a la niña, tú tienes que ser así. O si tú sigues viendo o conviviendo con una pareja homosexual o homogénea, no quiere decir que automáticamente tú tengas que serlo. Solo es una cuestión de mostrarle nuevas realidades de la diversidad sexual. ¿Por qué esta persona que es un hombre se viste con ropa de mujer? Porque quiere vestirse así. Esa tiene que ser nuestra respuesta. No tiene por qué ir adornada de prejuicios. Y nuestras respuestas o nuestra información tiene que ir acorde a lo que el niño pregunta, ¿sí? No a lo que yo quiero enseñarle, sino de acuerdo a lo que el niño pregunta. No sé si han visto de repente estos memes, Mafalda también lo proyectaba mucho en sus dibujos. Por ejemplo, cuando el niño dice, mamá, ¿por qué un hombre se pone arriba de una mujer? Entonces los papás y las mamás se ponen así como, ¿qué le digo? ¿Qué le digo? ¿Dónde lo vio?
O a lo mejor lo vio en algún lado y en nuestra imagen está un hombre arriba de una mujer desnudos. Esa es nuestra imagen. Pero a lo mejor la niña o el niño se refería a que estaban haciendo una pirámide humana, ¿no? En un ejercicio de educación física, entonces hay un niño arriba de otra niña. Entonces ¿qué es lo que el niño quiere saber y qué es lo que tú le quieres decir? Entonces, aquí es importante que haya una sintonía de eso. No es lo que nosotros queremos transmitir desde nuestro prejuicio, sino que las preguntas que el niño vaya haciendo, las dudas, y estas dudas, como les repito, va a depender de la de la etapa de desarrollo en la que estén. ¿Sí? Les digo, la etapa de 3 a 6 años es como los niños son mucho más curiosos y son más enfocadas a la cuestión de identificación sexual. Los adolescentes, por ejemplo, es netamente genital. Entonces, depende a estas etapas en las que está. No sé si vamos bien hasta aquí en esta cuestión de los contextos culturales, que es importante y los niños tienen derecho a conocer la diversidad cultural y los contextos culturales en los que se están. Tiene derecho, no le tienes por qué ocultar que hay familias homoparentales, que hay hombres que quieren estar con otros hombres, que hay mujeres que aman a otras mujeres, ¿sí? Que hay niños o que haya hombres o mujeres, hombres que se quieren vestir como mujeres o niños que hoy no quieren ponerse la camisa celeste, sino que quieren ponerse una blusita rosa y no pasa nada. Entonces, tenemos que enseñar, por favor, esta diversidad cultural y genérica que tenemos, sin prejuicios. No tienes por qué orientar a tu niño si es bueno, si es malo, si lo debe de hacer o no lo puede hacer. No podemos encaminarlos a que lo haga o prohibirle para que no lo haga. ¿Ok? No sé si queda claro hasta acá. Seguimos, Sabrina, con la próxima, por favor. Ok, en la adolescencia empieza una a experimentar en contacto netamente sexual. Es un derecho a su libre desarrollo y deberá asegurarse su sana expresión. Esto también es importante. Yo sé que los padres y madres de adolescentes se ponen en jaque en esta etapa porque es netamente sexual y pareciera, y aquí volvemos otra vez a toda esta cuestión cultural y toda esa cuestión de prejuicios que se nos hace tan difícil de creer que nuestro hijo de 13, 14 años probablemente va a tener relaciones sexuales. O probablemente o seguramente se está autoexplorando, se está tocando, se está masturbando, quiere conocerse, quiere experimentar, que el chico de 12, 13, 14 años se masturba y tiene eyaculaciones y tiene placer, y que la niña también, y que le gusta a un niño, es de lo más normal del mundo. Pero nos cuesta a los padres creer y empezamos entonces a volcar todos estos prejuicios a una santidad, en el caso de las niñas, a una santidad, al creer que la niña entonces debe guardarse por todo lo que sea y que el niño, bueno, tendrá el acceso o tendrá que ser enseñado, y aquí salen pues los padres, ¿no? O el tío o los primos mayores con estas enseñanzas de cómo va a ser el contacto sexual, incluso pareciera que ya se ha erradicado, pero no, siguen habiendo estas prácticas de iniciación sexual en los hombres que son bastante fuertes y bastante dañinas, bastante violatorias a los derechos de los niños, niñas y adolescentes, ¿no? De cómo los acercan con una sexoservidora o para tener estos, literal, son ritos de iniciación sexual, y es lamentable porque pareciera que en eso radica la enseñanza o la educación sexual, pero obvio no. Entonces, en esta etapa adolescente hay muchas curiosidades que probablemente el adolescente no te va a preguntar como papá o como mamá. Aquí va a depender del vínculo que haya creado contigo y de lo maduro o madura que tú te portes para con ellos. Si ven que los regañas, si ven que los criticas, que los juzgas, que no los entiende, no te van a decir nada.
Y aquí nosotros tenemos que estar, y se los digo como sexóloga y como experta en este tema, el primer punto que tenemos que hacer los adultos en nuestra cabecita es: los adolescentes y las adolescentes tienen una vida sexual o la van a iniciar pronto. Y no es ni bueno ni malo, es normal. Las investigaciones dicen que es a partir de los 14 años. Preguntémonos nosotros a nuestra edad, a qué edad iniciaron un contacto netamente coital, o la masturbación, o el autoplacer. Lo hicimos desde la adolescencia y lo hicimos a escondidas, ¿sí? Muchas mujeres adultas siguen negando que tienen una vida sexual y les da pena decir a los 20 y tantos años que iniciaron una vida sexual a los 14 o a los 13 o a los 15. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí y cómo desde nuestras vivencias queremos entonces enseñarles a los adolescentes o tener un acercamiento con ellos, pero que es un acercamiento totalmente difuso y totalmente aislado? Porque entonces nos acercamos a los adolescentes con este choro de: mira, hasta que llegue tu tiempo, cuando estés preparado, y como en este discurso que pareciera que va a llegar en un momento en el que va a tener un contacto sexual. No, señores, los adolescentes y las adolescentes tienen contacto sexual desde los 12, 13, 14 años. La Organización Mundial de la Salud, estudios de la UNAM, la OCDE, mencionan y coinciden que es a partir de los 14 años, pero puede ser más, menos, es decir, 13 o incluso 15 años. Xochitl, adelante, Xochitl. Hola, buenas noches. Hola, Xochitl. Yo, bueno, yo tuve a mi niña muy chiquita, la tuve casi a los 19 años, y ahorita ya está en la secundaria, acaba de entrar a la secundaria, y de hecho, pues no estoy preparada para todos estos temas porque pues con mi mamá no lo hice, pero yo con ella sí quisiera realizarlo. Me acaba de decir que un niño le dijo que se quería hacer su novia, y pues yo no estoy preparada para, pues, ¿qué le digo? No sé, o sea, tengo miedo pues de ahora sí que platicar con ella y contarle las cosas, o sea, no estoy preparada yo todavía. No me siento preparada para decirle bien las cosas, me da pena hablar de eso, pero ahorita como está comentando, pues ya tenemos que hablar las cosas como son ya ahorita en esta actualidad, ¿no? Ok, gracias, Xochitl, por la confianza y por abiertamente decir algo que es muy importante, y es justamente de lo que yo les estoy hablando. No estoy preparada para hacerlo. Y qué bueno que mencionas eso. No sé si consciente o no, Xochitl, pero espero que sí. Radica en eso. La que no está preparada eres tú. Y partimos nuestro discurso, Xochitl, aceptando eso. Yo no estoy preparada. A diferencia de ella no está preparada, o la niña no está preparada, o la adolescente no está preparada. No, aquí tú mencionas: yo no estoy preparada. ¿Cuál es lo primero que te recomiendo? Es, Xochitl, si no ha existido un momento, no sé a qué te dediques, si estudias algo o si tienes como este acercamiento con expertos, pero sí te sugiero que si no has trabajado justamente este tema, que lo abórdalo con un especialista, abórdalo con alguien de tu confianza y trabaja un poco esta parte de cómo fue la educación sexual para ti y de cómo estás afrontando esto. Hablaste también, de alguna manera, como del miedo de no saber qué hacer, y eso es tuyo, el miedo es tuyo, ¿sí? El temor de no saber cómo acercarte es tuyo, y es algo que tienes que explorar desde cómo fuiste educada tú, desde qué te genera el hecho de que tu hija ahora pueda o tenga o quiera o desee, que cualquiera de las cosas es su derecho, a tener una educación sexual, un acercamiento sexual, una exploración sexual, que la van a tener con o sin tu autorización, la van a tener como la tuvimos todas las personas que estamos aquí. Entonces, ¿qué te sugiero? Una, que lo abordes tú, que primero tú trabajes con un profesional tus temores, tus miedos, o incluso con tus amistades, ¿no? De que expreses, pero exprésalo desde tu sentir.
¿Por qué a ti te genera miedo? ¿Por qué te genera miedo? ¿Por qué no te sientes preparada? ¿Sí? Y posteriormente tener un acercamiento con ella desde la escucha. Y la propuesta es esto que también más adelante se los iba a comentar, pero sale a colación. La propuesta es escuchen a los adolescentes. No vayas tú con tu exposición de diapositivas y mira, esto va para... No. Acércate a ellos desde tu escucha, sin interrupción, sin consejos, al menos que te lo pidan, escúchalos. ¿Cómo se siente ella? ¿Cómo se siente? Bueno, si hay un niño que quiere andar con ella, ¿cómo te sientes tú con ese niño? ¿A ti te gusta, no te gusta? ¿Cómo te sientes tú? O sea, que ella te empiece a explicar desde ella qué es lo que está sintiendo para que tú puedas conocer el panorama. Pero no desde tu prejuicio, sino de escucharla de qué es lo que ella quiere. Sí, Xochitl. Sí, porque de hecho comenté con ya mamás, amigas que ya pasaron como por esa etapa con su hija y ahorita ya pues ya están en la universidad, ya pasaron eso y como que me acerqué o con mis tías, pero sí como que yo todavía no estoy como le digo preparada, tengo temor, tengo miedos porque ahorita pues ya estamos en otra actualidad y ahorita hay más cosas, ya pues ya pasamos ahorita otras cosas, entonces ya está más peligroso, yo digo, ¿no? Y es por eso que me da miedo. Sí, por supuesto. Y eso puedes, mira, yo les aconsejo que te acerques y dale la apertura sin juzgarla. Porque si ella te va a decir, a lo mejor y ella te dice que ese niño sí le gusta a ella, es normal que le guste un niño. Si tiene 12, 13, 14 años, es normal que le guste un niño. ¿Sí? Entonces preguntarle cómo se siente. Aquí lo importante es que tú conozcas cuál es la posición de tu hija, que a ti te dé seguridad, porque obviamente, y ahorita vamos a entrar a este tema también, que el hecho de que nosotros seamos libres en la escucha y en permitir el sano desarrollo de la sexualidad de nuestros hijos o hijas, no quiere decir que nosotros no vamos en algún momento a alertar, justamente lo que dice Xochitl, a alertar y más adelante hay enfermedades o infecciones de transmisión sexual, que hay embarazos en adolescentes, embarazo en adolescentes, en el caso de las niñas, hay paternidades adolescentes, en el caso de los varones, que hay abuso sexual infantil, que hay un montón de delitos en relación a la sexualidad de los niños, increíble. Entonces, eso también tiene que ser alertado, pero eso es punto y aparte. O sea, si tu hija te dice que le gusta a un niño, adelante, no tienes por qué juzgarla, le gusta, como a ti te gustaban otros niños, ¿sí? Ahora bien, tienes que darle un panorama de responsabilidad, que eso justamente también se trabaja en la adolescencia, de que tienes que cuidarse, de que tiene que tener conocimiento de cómo funciona nuestro cuerpo, de que pueden existir embarazos, de toda la complejidad de las enfermedades o infecciones de transmisión sexual. Entonces, esto también tiene que ser alertado, aunque lo podemos decir nosotros como mamás y como papás, aunque ellos ya tienen la información. Normalmente en las escuelas, en la televisión, está este bombardeo también de información acerca de las enfermedades, de los embarazos. Entonces, sería prácticamente como reforzar un poco de lo que seguramente los y las adolescentes ya saben a esta edad. ¿Okay? Seguimos, por favor, Sabrina. Ok, la enseñanza orientada hacia la protección de la niñez y el libre desarrollo de su sexualidad y su personalidad, justo lo que comentaba Xochitl, el hecho de que vamos a permitir y que disfruten y que tengan información sobre sexualidad, no quiere decir que vamos a perder de vista que tenemos como padres y como madres la obligación de proteger a la niñez y proteger el sano desarrollo de su personalidad, protegerlos del abuso sexual infantil, de embarazos y paternidades adolescentes, de infecciones de transmisión sexual. Tiene que radicar también nuestro discurso y nuestra posición en esto.
Es importante hablar acerca de las asimetrías de poder cuando se trata de explorar la sexualidad. En el caso de los niños o las niñas es, que te gusta un niño, sí, está bien, pero que un adulto venga y te dé un chocolate y te diga que es tu novio, o que un adulto venga y te diga que te va a dar un chocolate y que jueguen a que sean novios, eso no es sano. Pero estamos hablando de un contexto de asimetría que tenemos que enseñarle también a los niños desde pequeños. Es decir, estamos hablando todas estas realidades que les estoy mencionando desde el principio de la charla, estamos hablando de contextos sanos y en contextos infantiles sanos, pero también es importante, y eso ya no depende tanto del niño o de la niña. Esto depende del padre y la madre o los y las cuidadoras. No necesariamente tienen que ser mamá o papá, las cuidadoras, los cuidadores, que estemos a cargo de niños, sobrinos, de nuestros nietos, de las personas a las que estemos a cargo. Es nuestra obligación crear un contexto seguro. Eso ya no depende del niño o la niña. Eso depende de un contexto seguro que tú le vas a ofrecer. ¿Con quién estás dejando a tu niño, a tu niña? ¿Sí? La chica adolescente, por ejemplo, de sí, que disfrute su sexualidad, que vaya, que baile, que vaya a fiestas, que conviva con sus amigos, con las amigas, ok, diviértanse. Pero si tú te das cuenta que sus amigos de tu hija adolescente son personas de 30 años, ¿sí? Que la llegan a esperar en un coche a la hora de que sale a la escuela, que tú no los conoces y ahora te acabas de dar cuenta que entonces ves una simetría que te puede a ti generar duda y decir, algo aquí puede estar en desventaja o en riesgo, que claro, es tu hija, porque hay una simetría muy marcada. En el caso, igual de los embarazos, paternidades adolescentes, es importante, si te das cuenta que tu hijo, tu hija, está teniendo ya relaciones sexuales o inició una vida sexual activa, o incluso si tu hijo o tu hija te lo dice en un acto de confianza, pues qué bueno que te lo está diciendo, es un acto de confianza, te lo está diciendo, ¿ok? Cuando tú te das cuenta de eso o te lo dice, tu panorama tiene que cambiar, porque entonces sí hay un riesgo inminente, si no se cuida, es probable que existan embarazos. Entonces, ahí hay un acercamiento específicamente para el tema de embarazo. ¿Sí me explico? Es como en estos contextos de cómo van surgiendo las necesidades de los niños y las niñas o adolescentes. Pero si se dan cuenta, todo esto radica, y fue justamente el objetivo que yo tenía, era de enseñarles desde cómo se relacionan todas estas etapas, desde la infancia hasta la edad adulta. Porque si yo nunca creé un vínculo de confianza, de seguridad, de protección a mis hijos desde pequeños, y lo quiero hacer ahorita, muy difícilmente va a funcionar. ¿Sí? Si yo fui una madre o un padre irresponsable, que no cuidé de mis hijos, que no proveí de alimento, de seguridad, ¿sí? O yo fui, por ejemplo, un padre irresponsable, que me fui y olvidé a los niños y regresaba de vez en cuando, solo a mostrar esta figura agresiva de golpes y demás, y te quieres acercar en la edad adulta, no va a funcionar porque ya hay toda una acumulación de experiencias que obviamente se van a relacionar ya en la edad adolescente del niño. Dice, yo le daba seguridad a mi hijo. Bueno, creo eso también es bueno para que él pueda tener confianza en sí mismo. Y le enseñaba que él debe de respetar a la niña, la cual le gustaba, y así también creo estaba creando un lazo de comunicación bueno, ya que me contaba de las cartas que se mandaban o me contaba de los detalles que él tenía con la niña. Marve, eso, por supuesto, habla de un vínculo sano, un vínculo que vas formando de confianza, pero imagínense que mi niña, mi hija de 10, 12 años, me muestra la cartita que otro niño de 10, 11 años, y ojo aquí, otro niño de 10, 11 años, ¿ok? Es decir, entre pares, entre niños, me mandan las cartitas y yo los veo, y si yo le pregunto cómo se siente,
y si yo le digo si le gusta ese niño o no le gusta, y le muestro un interés en lo que el niño o la niña me está contando, de que me interesa, de que él me está compartiendo algo y me tiene confianza, buen trabajo. Pero si cuando el niño o la niña te muestra esas cartas y tú le empiezas a ridiculizar, porque eso también es muy fuerte, es ridiculizar. Le empiezas a contar a todo mundo, a los tíos, que ya se está mandando cartitas, que ya tiene novio, que ya tiene novia. O también el niño ya va a romper contigo ese vínculo de confianza que quiso tener. O bien que lo empieces a regañar. Eso no es bueno, todavía no estás en edad de hacer y que no sé qué, y bla, 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 y bla, 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 y empiezan a salir todos los prejuicios, ya no te volvió a contar nada ese niño. Entonces, aquí muy bien, Marve, porque de eso se trata, de crear vínculos sanos. Yo sé, compañeros, compañeras, que nos cuesta, porque fuimos educados de una manera diferente. Tal vez muy pocos tuvieron esa oportunidad. En mi caso, por ejemplo, mi papá muy, muy conservador, y la única que mostraba un interés por enseñarnos y abierta era mi mamá. Pero habían conflictos, nosotros nos dábamos cuenta que, por ejemplo, mi mamá no era bien querida en la familia, porque era como la liberal, ¿no? Era esa mamá que le enseña esas cosas a sus hijos, ¿no? Entonces, nosotros lo percibíamos de niños y veíamos ese rechazo por cómo era mi mamá. Ahora me doy cuenta que realmente era una mamá que quería lograr un vínculo sano con nosotros, pero que estaba literal contracorriente, porque tenía un esposo que le decía, no, no le digas eso a los niños, ¿sí? No le digas eso, no les muestres eso. Y que tenía toda una cultura, una serie de personas que le decían, eres la mala, no deberías demostrarle eso, no deberías de hacer eso. Entonces, ahora nos damos cuenta que era diferente y seguramente eso nos va a pasar a nosotros. Ahora que tenemos hijos, hijas, entonces de repente otras personas van a decir, no deberías hacer eso. De hecho, ahorita vamos a los mitos y vamos a darnos cuenta cómo hay un montón de mitos a raíz de... ¿Me puedes pasar la siguiente, por favor, Sabrina? Hay un montón de mitos en cuestiones de la sexualidad de los niños y las niñas. El primer mito es que los niños no deben saber de sexualidad y que se relaciona también que los niños y las niñas no entienden de sexo y sexualidad. Entonces, aquí esto es un mito. ¿Por qué es un mito? Porque los niños sí lo entienden, no lo perciben de una manera sexuada, ni erótica, ni en un contexto genital sexuado como los adultos, pero ellos sí conciben, sí van aprendiendo y sí conciben y sí necesitan saber sobre aspectos de su desarrollo psicosexual, pero les repito, lo van haciendo acorde a su edad, a través del juego, a través de mostrarse, a través de qué tienes ahí, qué es esto, qué es el otro, por qué papá tiene esto y por qué mamá no tiene esto. Entonces no saben cómo demostrarlo con las palabras correctas, pero sí a un modo infantil. Otro de los mitos es que mientras más saben, más sobreestimulados están. Eso también es un mito, ¿no? De creer de, ay, mientras más les digas, entonces vas a despertar el conocimiento sexual. Eso es un mito. ¿Sí, Marve? Oiga, Alec, en la situación en el primer punto donde dicen que los niños no deben saber de la sexualidad, yo pienso que, o no sé si estoy bien, que entre más sepan los niños de su sexualidad, es menos probable que alguien pueda abusar de ellos. Por supuesto. Estos mitos lo que han traído justamente han sido riesgos, porque entonces a un niño de 5 años, como nunca le quisiste decir que lo que tiene se llama vagina o se llama pene y que está considerado como algo íntimo y que es solo de él y que nadie debería tocar si él no quiere o que nadie debería forzarlo y que hay espacios en donde se puede, por ejemplo, tocar, en donde no se puede tocar, o por ejemplo, cuando va al baño te puedes limpiar y te puedes tocar, ¿sí? Pero no te puedes, por ejemplo, bajar el pantalón en la sala,
porque están todas las personas viendo. Entonces le vas enseñando a los niños estas cuestiones de valores y a través de que le vas enseñando estas cosas, también el niño sabe que de hecho, la prevención del abuso sexual es básicamente en eso, que el niño conozca las partes de su cuerpo y que a través del reconocimiento de las partes de su cuerpo sepa que hay partes de su cuerpo o incluso en su totalidad el cuerpo no debe ser tocado por alguien más, al menos que sea mamá, sea papá o sea el médico en un contexto en donde deba hacerlo. Por ejemplo, cuando yo le enseño a los niños es, nadie puede tocar tu cuerpo, ¿sí? A excepción de mamá o papá o la abuelita cuando ellos te bañan, por ejemplo. Pero no debería darte incomodidad. Si a ti no te gusta o ya no quieres que te bañe abuelita y lo quieres intentar solito, lo puedes hacer. Entonces le va contextualizando al niño. O sea, el médico puede tocarte siempre y cuando estemos nosotros ahí. El médico puede bajarte el pantaloncito porque te va a poner una inyección, pero yo voy a estar ahí. Entonces hay contextos. Hay quienes sí pueden tocarte tu cuerpo, pero en contextos muy específicos. Porque también me ha tocado de repente que los niños dicen, mi papá me tocó. Y sí, lo tocó porque quería limpiarle la colita cuando fue al baño. Hay un contexto. Entonces también eso hay que explicarle a los niños. Pero sí, justamente el que tengan conocimiento sobre su cuerpo y sobre las partes de su cuerpo es muy importante para la prevención del abuso sexual infantil. Pero ojo, tiene que ir acompañado con otros vínculos positivos. Y uno de ellos es la confianza, el vínculo que el niño tiene. Los vínculos sanos, un niño que tiene un vínculo sano, cuando se le acerca a un adulto y lo toca, ese niño sale corriendo y le dice a la mamá y le dice al papá, porque sabe que no le van a pegar, porque sabe que no lo van a regañar y porque sabe que le van a creer. Y el niño va a la segura y lo cuenta. Pero aquel niño que no tiene un vínculo sano, que no ha creado un vínculo de confianza sana con otras personas, va a ser un niño abusado o tocado y muy probablemente no lo va a decir. Muy probablemente no va a acercarse. ¿Por qué? Porque no me van a creer. Porque nunca me han creído o porque no me quieren. ¿O para qué? Si de todos modos no me van a cuidar, no van a poder defenderme. Entonces hay de vínculos a vínculos. ¿Ok? Mientras, no confundir la hipersexualización con educación sexual. Eso también es un punto que quiero tocar porque creo que se ha hablado o no sé si ustedes han escuchado acerca de la hipersexualización. Esta hipersexualización que tienen los niños y las niñas. Sobre todo las niñas, en estas modas, en estas ropas, sean niñas que desde pequeñas las maquillan y les ponen ropa de adultas, por ejemplo, o muy sexualizadas, es muy, híjole, no confundir, eso no es educación sexual. La hipersexualización, sobre todo en las niñas, es una manera de explotación a nivel comercial, de usar el cuerpo de las niñas para un interés normalmente comercial. Hace poco criticaban era una marca de coches, no recuerdo, era una marca de coches que puso un cartel, ¿cómo se dice? Un espectacular. En una campaña estaba anunciando un coche, un auto de carrera, y su modelo era una niña pequeñita, comiendo así pelando una banana y llevándosela a la boca. Y la niña estaba así, con la banana en la boca, al lado de un coche. Eso, por ejemplo, es una hipersexualización que muy subliminada, como disfrazada de arte, disfrazada de mercadotecnia, disfrazada de arte, disfrazada de talento creativo, disfrazada de creatividad, pero manda un mensaje hipersexualizado de las niñas. ¿Qué tenía que ver? O sea, este mensaje, una niña en un auto, al lado de un auto deportivo,
que claramente el mensaje, el mercado de los autos deportivos va para hombres, con una banana pelando y casi llegando a la boca, demasiado sugestiva a un escenario adulto, sexual totalmente, de la introducción del pene a la boca. Bueno, eso, por ejemplo, mucho ojo de cómo se usan y cómo estos mensajes están llegando inconscientemente a un contexto cultural que puede ser bastante peligroso. Otro de los mitos es que se les enseña sobre sexualidad hasta la adolescencia. No, se les enseña sexualidad desde el momento que nacen. Recuerden, el vínculo, el abrazo, la cercanía al cuerpo desde bebé, ya estamos nosotros hablando de cómo será la manera de relacionarse afectivamente o sexoafectivamente con las personas. Cómo voy a abrazar, qué tanto permito que me abracen y cómo de eso proviene más adelante el placer. Todo eso se da desde la infancia. A nivel inconsciente estamos formando la manera en la que van a ser nuestros vínculos afectivos con las demás personas. La sexualidad corresponde únicamente a una esfera íntima y privada. Esto también es en parte un mito, porque no es una esfera totalmente íntima y privada. La genitalidad sí que lo es, de decirle eso es solo tuyo, nadie más puede tocarte, es algo íntimo, es algo privado, pero en sí la sexualidad, de cómo te refieres, cómo hablas, cómo te expresas, cómo bailas, cómo de repente los niños, las niñas expresan también estos movimientos y en el baile y demás, empiezan a hacer incluso estas imitaciones de las novelas y que tienen novios, juegan a tener novios, también es parte de su sexualidad. Entonces, no únicamente es una esfera íntima y privada, también hay manifestaciones que son colectivas, como el amor, como lo que les mencionaba, dos hombres adultos que se besan en la calle y son felices y se muestran felices. Esa es una manifestación sexual que no necesariamente tiene que ser íntima ni privada. ¿Ok? Puede ser una expresión y tenemos derecho a hacerlo en público. Otro mito que tenemos, y creo que es el último, si no me equivoco, es hay niños y niñas provocadores al deseo sexual de otros. Eso también es un mito muy fuerte y muy dañino, el hecho de creer que algunos niños, por estar hipersexualizados o por tener este conocimiento muy abierto, entre comillas, para la identificación de su cuerpo y la sexualidad, puedan pensar que son provocadores al abuso sexual, ¿ok? O al deseo sexual de los adultos o de otra persona. Entonces, esto también es un mito que habría que tomarse en cuenta. ¿Me puedes poner la otra diapositiva? Creo que ya terminamos, Sabrina. Ok. Bueno, regresamos, porfa, a la anterior. Bueno, yo creo que con esto estaría terminando, compañeros, compañeras. No sé si alguien tiene, sí, ya llevamos hora y media. Si alguien tiene alguna pregunta, alguna duda, comentario, que lo podamos hacer. ¿Alguien tiene alguna pregunta, duda, algún comentario? Nayeli Paredes. Sí, yo quería preguntar, por ejemplo, yo tengo mi hijo tiene 8 años. Ajá. Y él, pues yo hasta lo que he escuchado hasta ahorita en la plática, creo que voy justo por el camino que usted ha descrito toda la conferencia. Sin embargo, ahorita ya tengo duda porque, por ejemplo, tenemos una perrita y la perrita está en celo. Y entonces yo le digo que la perrita se va a cruzar o algo y él dice, ¿qué es eso de cruzarla? Y ya ahí es donde ya no le sé explicar, donde me quedé atorada, como quien dice. Ok, muy bien, Nayeli. Mira, por ejemplo, esta pregunta es justamente lo que les decía cuando decía Mafalda, ¿por qué un niño está arriba de otra niña?
Y en nuestra cabeza estamos pensando, ay, Dios mío, es un niño que estaba arriba de otra niña, entonces, ¿cómo le explico que hay personas que se ponen arriba de otras personas, ¿no? Y en nuestra cabeza ya está un contexto sexual. Aquí, ¿qué edad tiene tu niño, tu niña? 8. 8. El niño de 8 años te está preguntando, ¿qué es eso de cruzar a los perros o a las perritas? Contéstale textualmente eso. No te está preguntando si eso ocurre también en los adultos, si eso le va a pasar a él, si eso le pasa a las niñas. No, te está preguntando qué significa cruzar a una perrita. Entonces quiero, por ejemplo, imagínate que yo te pregunto, ¿qué es eso de cruzar una perrita? ¿Qué es? Si yo te preguntara, ¿qué me contestarías? Desconozco, nunca he tenido una perra. ¿A qué te refieres cuando dices vamos a cruzar a la perrita? Es para que tenga crías. ¿Ok? ¿Y qué significa cruzarla? Pues que se junte con un perro para que tenga crías. ¿Ok? Pero sigo sin entender cómo es cruzarla. O sea, ¿cómo? Porque para mí cruzar es como cruzar. ¿Qué significa cruzar a una perrita? Pues que tenga cópula con el perro. Ok, bueno, si usas la palabra cópula, muy probablemente te va a preguntar qué es una cópula. Pero, por ejemplo, puedes decirle, bueno, tenemos una perrita y para que tenga más perritos o para que esta perrita pueda tener hijos, tiene que buscar una pareja. Entonces vamos a buscarle una pareja que es un perrito y van a estar juntos y van a tener perritos. Si después de eso, porque el niño solo te preguntó qué es cruzar a la perrita, solo eso. No te preguntó ni qué va a pasar y cómo se hace y cómo es que se forman los perros. No, solo te preguntó qué es cruzar. Entonces, limitémonos a contestar eso. ¿Qué es cruzar? Lo que me dijiste. Es buscar a otro perrito que se pueda juntar con la perrita para que puedan tener más hijos. Eso. Sí, Y si después te va preguntando, vas a ir contestando de acuerdo a lo que te vaya preguntando. ok. Sí, porque esa es justamente la duda, porque él es como pues todos los niños, ¿no? Nunca se va a quedar con la primera respuesta, siempre ¿y por qué? 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 Sí, Yo, creo que alguien levantó la mano. Sí, Karen. Sí, yo. Ajá. Buenas noches. Buenas El noches. tema está muy interesante, ¿verdad? Y la verdad, a mí, a mí me parece, bueno, agradezco y veo que hay mucha necesidad, ¿verdad? En cuanto a este tema. Yo soy maestra de primaria Ujú, y en esta ocasión me tocó dar el tema de los caracteres sexuales. ujú, Este, y les digo a mis niños, hice mi planeación y yo muy contenta iba pues a hablar del tema, y les digo a los niños, sabrán su libro en tal página, vamos a trabajar. Y me dicen, ay, no, maestra, ¿cómo va a ser eso? Dice, ¿cómo vamos a...? ujú, Y todos cerraron sus libros, así literal, todos cerraron sus libros. Y les digo, ¿qué ujú. pasa, hijos? Le digo, ¿no han hablado de este tema en casa con papá y mamá? No, es que cómo van a mostrarnos esas cochinadas y todo así bien. Y yo, entonces, el trabajo de los papás, ¿dónde está quedando, no? Claro. Hablé con los padres de familia y les dije la situación, les expliqué la situación y expliqué que tenían ellos que trabajar junto conmigo para que pudiéramos sacar adelante el tema, pues. Y me dicen, sí, maestra, lo vamos a hacer. Y se acercan algunas mamás, maestra, pero es que ¿cómo puedo hablar con mi hijo? Dice, yo tengo 30 años, ellas tienen como, no sé, unos 35, 40 años más o menos. Y me dicen, ¿cómo le podemos hacer? Dice, es que nosotros no nos hablaron de eso en casa. Dice, ¿y cómo vamos a hablar con nuestros hijos acerca de eso? Y hay mucha falta de información, ¿verdad? Acerca de eso, de ese tema tabú. Y todo se va ya, no saben ellos cómo hablar porque ya todo se está, como dijo usted al principio, ¿verdad? Se ha sexualizado, algo así.
Genitalizado. Entonces, sí, genitalizado. Entonces, ya ellos no ven la forma como hablar con ellos. Entonces, para Sí. mí se me hizo muy interesante porque de igual forma tengo una niña de 5 años y me hace las mismas preguntas, como decía usted, ¿por qué un hombre se besó con otro hombre? Y yo me quedé así de la misma forma pensando cómo explicarle, pues. Y de igual forma encontré la manera de decirle que, pues, no desde mis perspectivas, sino de la realidad, que ya existen otros, familias totalmente diferentes a las que se forman un papá o una mamá. La cuestión Claro. es que no sé si ella me entendió, pero ella me dijo, ah, bueno, mami, y es lo único que me dijo, y ya no me dijo Sí, más. Y otro tipo de preguntas que me hace con respecto a las toallas femeninas y todo eso, porque lo ve, porque soy solo yo con mi hija, pues entonces ella no, me pregunta mucho todas esas, tiene muchas dudas y es una niña de 5 años, entonces trato de hablar con ella y de decirle desde un punto de vista de que le esclarezca sus dudas, pues, pero pues igual también se necesita pues la información muchas veces, la verdad. Sí, así es, Karen, y es lo que justo les quería transmitir, ¿no? De qué es lo que el niño pregunta y qué es lo que a nosotros nos pone en jaque. Lo que a nosotros nos pone en jaque son nuestros propios prejuicios. Por ejemplo, ¿qué respuesta daríamos a el hecho de por qué dos hombres se están besando? Porque se están demostrando cariño, porque se quieren, punto. No hay otra respuesta. Porque se quieren besar, porque se están demostrando cariño, porque se aman. Eso nada más. Y a los niños, así como menciona Karen, le va a decir, ah, bueno, sí, claro, sí, ya, no les crea más ruido, porque no tienen esa cabecita envenenada. El niño no necesita saber y no te está preguntando si es bueno o es malo. Si uno se va al cielo, se va al infierno por besar a otro hombre o a otra mujer. No nos está preguntando eso. No nos está preguntando de una manera contaminada. Te está preguntando de una manera muy neta y muy sincera. ¿Por qué dos hombres se besan? Y nos lo preguntemos nosotros, ¿por qué dos hombres se besan? Porque se quieren. Yo no me besaría con otra mujer, tal vez no, pero esa soy yo. Ellos dos se quieren y por eso se besan. Es una manifestación de afecto, de amor que hay entre ellos. ¿Cómo es que llegaron a vincularse amorosamente o sexualmente? No es tema nuestro. Y no es eso lo que nos están preguntando los niños. ¿Sí? Entonces, a veces, ¿cómo nosotros nos encerramos? Y quiero que ustedes identifiquen que estas preguntas y estos miedos no es por lo que el niño quiera saber, es por nuestra historia, porque hay cuestiones que nosotros no hemos trabajado o no hemos abordado o no hemos querido visibilizar de lo que a nosotros nos pasó. A mí me parece, por ejemplo, en esta enseñanza de la sexualidad, y creo que no lo mencioné, pero es muy importante de cuando nosotros enseñamos a través de nuestros miedos o nuestros traumas. Yo he platicado mucho con padres de familia en la cuestión de abuso sexual infantil, que obviamente, como les decía, es nuestra tarea crear un contexto seguro para los niños. Eso es nuestra tarea como adulto, como sociedad, como padre o como madre de familia. Crear un entorno seguro para los niños y las niñas. Pero, ¿qué pasa cuando nuestras enseñanzas son desde nuestros traumas? Si yo fui abusada sexualmente y a mi hija de 3, 4 años, desde chiquita, le empiezo a meter miedo de, ten cuidado si alguien, hay hombres malos, te van a tocar, o si alguien te acerca me dices, y lo empiezas a tal manera de, según nosotros, de enseñarle o de que se va a proteger, que terminamos creando un trauma y un miedo. Me pasaba también, llegó a consultorio una chica
Esto ya fue específicamente de terapia sexual, en donde sus dificultades en sus relaciones sexuales radicaban que ella había crecido con la abuela. Y resulta que la abuela, desde muy chiquita, creo que tenía 7, 8 años, la abuela le contó que ella había sido violada. Entonces, todo ese temor se lo dijo a una niña de 7, 8 años, que la abuela había sido violada. Entonces, que habían hombres muy malos y que ella tenía que cuidarse de los hombres malos y que no permitir que nadie la violara. ¿Se imaginan ustedes este discurso que la abuelita no lo hizo con el afán de traumarla, no lo hizo con el afán de crearle miedo, sino todo lo contrario? Desde su perspectiva, desde sus prejuicios, quería enseñarle a que se cuidara, a que se protegiera, a que pues hay un contexto malo tal vez y que podrías estar en riesgo. Pero lo hizo de esa manera contándole desde su necesidad y eso es terrible. No podemos transmitirle al niño o a la niña ese miedo que es mío, que es del adulto. Entonces imagínense decirle a una niña de 7, 8 años que tiene que cuidarse porque hay hombres malos y que muy seguramente la van a violar. Imaginen lo grotesco que puede ser. Entonces, mucho ojo, por favor, cómo nosotros estamos educando desde nuestra historia, desde nuestros traumas, desde nuestro prejuicio. ¿Ok? ¿Alguien más tiene alguna duda? ¿Preguntas, comentarios? Si no hay ningún comentario más, Sabrina, pues yo estaría despidiéndome y agradezco este espacio. Cualquier cosa quedo también ahí a disposición, el número de teléfono, un correo, si tienen alguna duda, con mucho gusto. No suelo contestar como inmediatamente, pero tengan por seguro que si me mandan un mensajito, si me mandan un correo, voy a contestarlo en algún momento. ¿Okay? Muchísimas gracias, licenciada. Fue Sí. bastante interesante. Le agradezco mucho su tiempo, su dedicación y a todos los demás también por su tiempo, por estar aquí. Y buenas noches a todos. Okay. Sí, Bueno. muchas gracias. Hasta luego. Gracias, hasta luego. Gracias, hasta luego. Gracias, hasta luego.